Noches, estimado Vilches. Buenas noches con cada uno de ustedes, miembros integrantes de este círculo de estudios de litigación penal, Lex Ex Vita. Como ya lo ha mencionado Vilches, me corresponde iniciar con la disertación acerca de los principios de la impugnación. En ese sentido, en un momento voy a proceder a proyectar las diapositivas. Estimado Vilches, no sé si me puedes confirmar si se puede visualizar. Correcto, correcto, estimado. Ya, excelente. Muy bien, el tema que me ha tocado a disertar para esta semana son los principios de la impugnación. Un tema que ciertamente puede generar cierta, o mejor dicho, muy poco interés, debido a que sí, es en efecto, muy pocos abogados toman en cuenta la importancia trascendental de los principios, no solamente en el campo interpretativo, en el campo de la comprensión de las instituciones jurídicas a nivel procesal, sino también nos ayuda a comprender y a mejorar, a observar aquellos errores, aquellos defectos que tenemos presente en las distintas instituciones y que necesitan urgentemente una mejora con tal de efectivizar, por ejemplo, el alcance a este valor tan importante que es la justicia, más aún en una sociedad como la nuestra, cuyo clamor popular exige con bastante vehemencia que las resoluciones emitidas por los jueces se ajuste a la verdad y sobre todo a la justicia. Muy bien, antes de iniciar con los principios de la impugnación propiamente dicho, es menester iniciar con los aspectos generales, aquellos alcances que nos van a introducir en el mundo de los principios para poder comprender la naturaleza y del mismo modo también otras cuestiones que se encuentran vinculadas a los principios. En ese sentido, tenemos las nociones básicas respecto a los principios que debemos de tener en cuenta. En primer lugar, ¿qué es un principio? Muchos en la doctrina han puesto este término, ¿no? Que es la base, que es la raíz del ordenamiento jurídico, que sustenta las distintas instituciones de nuestro ordenamiento. Del mismo modo, otros también hacen referencia a que sería un principio la columna vertebral, y es que sobre la base de esta es que se va a originar, se va a dar sentido y fundamento al ordenamiento jurídico e instituciones. Por lo tanto, los principios en general son la columna vertebral del ordenamiento jurídico, y además resulta ser la génesis de las instituciones jurídicas. Y es que, efectivamente, un principio, como ya lo he mencionado, va a resultar útil, y tal como se muestra en la siguiente lámina, para la interpretación de normas e instituciones y también la comprensión de la naturaleza de los elementos jurídicos que implican una debida utilización. Y si bien es cierto, se ha establecido que los principios podrán ser utilizados una vez existan lagunas, es decir, aquellos vacíos en el ordenamiento jurídico que puedan generar algún tipo de transgresión a los derechos o que no se pueda valorar de forma coherente o racional determinados hechos. Por lo tanto, los principios van a actuar de forma supletoria a esos vacíos existentes, con tal de darle el sentido correspondiente sin transgredir la naturaleza inherente a este ordenamiento jurídico o instituciones. Y en este caso concreto, evidentemente, a la institución de la impugnación. Del mismo modo, el principio va a servir para comprender los distintos elementos jurídicos y que con esto va a llevar de forma vinculatoria
una utilización debida respecto a las instituciones, respecto a las normas. Y es que, en efecto, por ejemplo, cuando hablamos de prisión preventiva, es necesario ubicarse en los principios que fundamentan esta institución para poder analizar y comprender la finalidad y, por supuesto, la utilidad, el por qué existe esta institución y qué motivo tiene dicha existencia, con qué fin se ha creado, para poder entender y evitar cualquier tipo de uso arbitrario, uso excesivo o de otra índole que pueda resultar, pues, totalmente ajeno a su naturaleza. Del mismo modo, tenemos necesario comprender los componentes de la impugnación, y es que la impugnación tiene esencialmente 4 componentes. Por un lado, el acto procesal viciado; por otro lado, el agravio; por otro, el medio impugnatorio; y, la finalidad en sí. En relación al acto procesal viciado, ocasionado por error o defecto, los cuales a su vez tienen relación a conductas dolosas o culposas. Y es que si analizamos nuestra realidad jurídica en la práctica, observamos que los jueces en primera instancia, esto atendiendo a su carácter falible como ser humano, es decir, el que puedan cometer errores al momento de evaluar, valorar y resolver las distintas controversias, puedan cometer algún tipo de vicio, lo cual estaría atentando definitivamente a que se pueda emitir una resolución justa, que no pueda transgredir los derechos fundamentales de quien resulta juzgado y finalmente sentenciado, sino también que se valore de forma coherente, de forma razonable, evitando cualquier tipo de utilización del ius ponendi a niveles irracionales o con tendencias de índole personal o político. Así también tenemos otro segundo elemento, que es el agravio en la impugnación, que se entiende como aquel perjuicio generado por el acto procesal viciado a una de las partes procesales. Este, al encontrarse perjudicado por dicho acto procesal viciado, se encontrará legitimado para poder cuestionar la decisión tomada por el órgano resolutor. Otro elemento o componente es el medio impugnatorio en sí, que tiene que ver con el recurso o el remedio, ¿no? Como sabemos, los medios impugnatorios tienen una clasificación entre recursos y remedios. Los recursos tienen que ver con aquellos medios impugnatorios que van a cuestionar lo que contiene una resolución, mientras que los remedios están encaminados al cuestionamiento de otro tipo de emisiones de los distintos órganos, pero no necesariamente o no en sí las resoluciones. Ahora, en relación a la finalidad, que es el cuarto componente de la impugnación, tiene por objeto la nulidad o la revocación del acto procesal viciado, ya sea de manera parcial o total. Y efectivamente, se puede anular el acto procesal viciado, esto con el objeto de obtener una resolución razonable, coherente, o también se puede revocar el acto procesal viciado. Esto, por supuesto, el juez tendrá que valorar también con los límites de las pretensiones que se establezcan, si puede de forma parcial o de forma total anular o revocar el acto procesal. Es en ese sentido que los 4 componentes de la impugnación, que son esenciales y también necesarios a comprender para, del mismo modo, entender
aquellos principios que le dan sentido, le dan vida a estos componentes. Respecto a la finalidad y fundamento. De acuerdo a Vescovi. A ver, un momento, por favor. Ya. Respecto a la finalidad y fundamento. Para Vescovi, citado por Donaire Sánchez, indica que la finalidad y fundamento de la impugnación constituye un principio político que rige el sistema impugnativo. Los medios impugnativos, sostienen, aparecen como el lógico correctivo para eliminar los vicios e irregularidades de los actos, representando un modo de buscar su perfeccionamiento y, en definitiva, una mayor justicia. Entonces, analizando desde una perspectiva axiológica, los principios en sí y la institución en sí de la impugnación tiene esa finalidad. Finalidad, como bien dice Vescovi, de corregir aquellas irregularidades presentes en el acto procesal. Y es que efectivamente, si es que no existiese esta institución tan importante, podríamos caer en un escenario de arbitrariedad, injusticia. Imagínense un contexto donde la segunda instancia, la pluralidad de instancias, la cuestión de revisibilidad de los actos procesales quedaría anulada completamente. El juez en sí, de primera instancia, tendría la potestad absoluta de decidir sobre un hecho controversial. Y es que si cometiese errores muy claros inclusive, o menos claros, serán suficientes como para condenar a una persona durante varios años de pena privativa de libertad, por ejemplo, o otras medidas accesorias. Entonces, es importante esta institución de la impugnación y es necesario en todas las sociedades modernas con tal de alcanzar ese perfeccionamiento. ¿De qué? Pues evidentemente del razonamiento jurisdiccional. Y es que en primera instancia, quizás el juez cometa errores, cometa vicios, quizás no relacione de forma adecuada, coherente, congruente los elementos fácticos, probatorios y jurídicos, con tal de emitir una sentencia condenatoria o también una sentencia absolutoria, lo cual podría no corresponder en el hecho concreto. Entonces, estos vicios serán subsanados, observados por un especialista. Y es que también es de entender que en la pluralidad de instancias, precisamente, el juez de la jerarquía que se encuentra en la jerarquía mayor tiene esa especialidad, tiene ese ahondamiento en la materia penal. Más aún si hablamos de un recurso extraordinario como es el recurso de casación, donde los más probos en derecho, los jueces supremos, resuelven de manera minuciosa, de manera lo suficientemente razonable, apegada a derecho, a cuestiones principialistas, axiológicas, respetando el principio de legalidad, interpretando debidamente, una resolución bastante contundente en el sentido de su razonamiento. Eso trae como una consecuencia necesaria de una mayor justicia. Tener un control de doble instancia, incluso habilitar recursos extraordinarios, le pone un doble candado a la emisión de resoluciones justas. Esto con tal de evitar y poner límites, por supuesto, al jus ponendi en caso se tratasen de sentencias condenatorias. Lo cual, como vuelvo a señalar, resulta vital en una sociedad como la nuestra, evitando cualquier tipo de transgresión o utilización arbitraria. Ahora, es momento de hablar de los principios en sí, de la impugnación.
Entre esos principios tenemos el principio de revisibilidad, el de interés. En relación al principio de revisibilidad, los actos procesales en general son susceptibles de contener vicios, esto en razón al carácter falible del ser humano. Puede ser el juez, siendo naturalmente justificada su revisión. Y en efecto, como ya habíamos señalado anteriormente y al inicio de esta exposición, este principio de revisibilidad es importantísimo para asegurar el efectivo, el efectivo razonamiento que tendría el órgano resolutor. Y como ya hemos destacado también su importancia, es también necesario tener en cuenta el siguiente principio, que es el principio de interés. El sujeto procesal que resulte perjudicado por el acto procesal viciado se encontrará interesado y por lo tanto legitimado a cuestionar la decisión siempre y cuando no haya emitido consentimiento tácito o expreso. A esta salvedad, el consentimiento tácito o expreso también requiere un análisis importante. Con el expreso, por ejemplo, en una audiencia, se le puede preguntar a la parte que presuntamente podría resultar perjudicada con la resolución, indicar que no va a cuestionar el acto procesal. O también se puede dar la posibilidad de que se pueda dar el consentimiento tácito. Esto cuando se le notifica, por ejemplo, a la parte procesal interesada y en un plazo determinado y fijado por ley, principio de legalidad, no emite o no da o presenta su recurso correspondiente al acto procesal correspondiente. En ese sentido, es también de tener cuidado con el tema de la notificación, la debida notificación, que se siga el protocolo preestablecido por el Código Procesal Civil, que nos refiere al qué hace el notificador cuando llega al domicilio, no se encuentra, nadie que le pueda recibir la notificación, tiene que proceder con otros pasos, dejar un preaviso y entre otros puntos, elementos, fases, etapas de este protocolo de notificación en caso no se encontrase la persona interesada o la parte procesal. Es importante que se efectúe o se dé un procedimiento debido de notificación con tal de evitar cualquier tipo de transgresión a este derecho de impugnación. Y es que en efecto, si existiese una mala notificación o un mal sistema de notificación, sería perjudicial. Y es que la persona nunca estaría enterada o nunca le llegaría la notificación, por lo tanto no podría establecer o redactar su recurso correspondiente, dejando en consecuencia consentida aquello que no desea en realidad consentir. Por eso es necesario tener cuidado con estas cuestiones. Otro principio es el principio de los límites pretensionales. Esto es importante debido a que, y también en relación al principio dispositivo, sin enunciación de la impugnación, únicamente los vicios o errores señalados en las pretensiones impugnatorias son materia de revisión por efecto dispositivo y si afecta el orden público, seguridad jurídica o si presenta el principio a favor del reo. Podrá ser de efecto extensivo. Y el juez tiene que encaminarse únicamente a lo que se le menciona o se fundamenta en el escrito del recurso. Ahora, en sí tiene esa limitación el juez, quien va a revisar el acto procesal, pero también tiene esa facultad de extenderse. Ahí, por ejemplo, está el principio a favor del reo, que puede ir más allá, y también esta relación importante de este principio con el de reformatio impeius. Esto es la prohibición de reformar en peor, en, en perjuicio del condenado. Y sí, también establece un límite importante, debido a que
Si en segunda instancia se da la situación que el juez superior, por ejemplo, valora los hechos concretos y observa cuestiones que no se analizaron en primera instancia, pero que resultan importantes para poder incrementar la pena, entonces el juez estaría facultado como para incrementar la pena de quien ya habría sido condenado por una pena menor en primera instancia. Y respecto a esto, ya a nivel jurisprudencial se ha establecido ciertos alcances. Se ha señalado que afectaría el derecho a la defensa. Y, por supuesto, entendemos de que la parte afectada por esa decisión, al igual que, por ejemplo, la prueba de oficio, que también tiene ciertas críticas, cuando al final del proceso o de la audiencia de juicio oral, el juez considera que se requiere de una prueba de oficio para poder esclarecer los hechos. Sin embargo, esta prueba de oficio no podrá ser cuestionada. Incluso si es que admitiese una prueba prohibida, a través de una prueba de oficio, no se podría cuestionar, lo cual limitaría de cierta manera el derecho a la defensa. Y más aún cuando resultase perjudicial para el acusado. En ese sentido, resulta importante también una ponderación, ¿no? Y he escuchado también en este campo concreto de la necesidad del alcance de la verdad, el esclarecimiento de los hechos, la claridad del panorama, con tal de emitir decisiones desde una perspectiva más completa y alcanzar de esa manera la verdad y la justicia. Lo cual podría resultar importante de manera superficial, pero estaría transgrediendo de forma definitiva con el derecho a la defensa de quien resulta perjudicado. Y es que éste no tendría la oportunidad de cuestionar, de examinar, de observar algún tipo de deficiencia, algún tipo de error en la prueba que el juez admite. Del mismo modo, en la reformatio imperius, la prohibición de esta, se requiere necesariamente que se pueda discutir dichos hechos, respetando las garantías que protegen al acusado y también en esencial respeto del principio acusatorio para poder, a través de esa confrontación de perspectivas, de teorías del caso, se pueda emitir una información de calidad y de esa manera el juez, sobre la base de esta, valorar de manera debida. Por lo tanto, resulta correcta, resulta necesaria la prohibición de reformar en peor. Otro punto importante es en relación al orden público y la seguridad jurídica. ¿Qué sucede cuando el juez, en determinado caso, observa que si resolviese de determinada manera, resultaría caótico, debido a que estaría generando cierto antecedente a nivel jurisprudencial? Debido a que hay que tener en cuenta que la labor del juez también es un poco delicada, en el sentido de que tiene que tener en cuenta la necesidad de emitir decisiones conforme al aseguramiento de la homeostasis social. Esto es, que no se pueda volver caótico, que no existan decisiones que resulten contradictorias a otras decisiones tomadas. Y es que si una decisión A, por un juez de la misma jerarquía, es distinta y un juez B toma otra decisión que es distinta al que tomó el juez anterior, resultaría caótico. Y esto contravendría, por supuesto, al principio de seguridad jurídica. Y es que, en efecto, las personas no estarían seguras y sería subjetivo inclusive indicar, y es que esto también es parte del derecho, que muchas veces, y también he observado casos en los que hay jueces que resuelven la misma controversia, una similar o casi idéntica, de forma distinta, mientras que otros de otra forma, lo cual podría resultar perjudicial. Más aún cuando hablamos de límites al jus ponendi, al poder sancionador, donde pone en juego el derecho más importante después de la vida, que es la libertad.
obviamente no desmereciendo las consecuencias o las penas accesorias. Entonces, ahí tenemos también otro principio que es el principio de prohibición del doble recurso, y por cuestiones de celeridad, ahí como se señala en la lámina, por sometimiento al principio de legalidad y en consideración de los principios de celeridad y economía procesal, se prevén de manera taxativa medios impugnatorios a actos procesales presuntamente viciados. Y sobre este particular es de mencionar que sí, en nuestro código adjetivo se encuentra de manera clara los recursos impugnatorios, los requisitos de estos para alcanzar cierta seguridad en relación a un uso desmedido o en abuso de derecho de quienes recurren a segunda instancia o a la misma instancia, ya dependiendo del recurso o del medio impugnatorio, sin tener en cuenta estas cuestiones tan vitales, lo cual, si se prescindiese de estas, generaría graves transgresiones a los principios de celeridad y a los principios de economía procesal. Y es que es de considerar que el Estado despliega sus escasos recursos, envía sus escasos recursos a sus distintas instituciones, sobre todo el Ministerio Público, el Poder Judicial, para que puedan resolver ciertas controversias, y esto más aún teniendo la carga procesal. Si es que no existiese pues una efectiva etapa impugnatoria y fuera bastante prolongada, es decir, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, cuarta instancia, resultaría perjudicial y la controversia nunca terminaría, lo cual, entendiendo también este efecto trascendental de los principios, que no solamente coadyuvan a la comprensión, sino también a la efectivización del instituto procesal de la impugnación, sino también a volverlo más sintetizado, pero sin vulnerar las garantías previstas por nuestro nuevo Código Procesal Penal. Entonces, como ya había mencionado, el doble recurso se prohíbe a través del principio de legalidad, no exactamente, pero ya tenemos ahí cierta delimitación en relación a qué recurso se puede plantear frente a qué acto procesal. El quinto principio, la prohibición reformatio imperium. Ya habíamos analizado este principio y ahí, como en la lámina señala, no debe empeorarse la situación jurídica de quien recurre. De hacerlo, atentaría con el derecho al debido proceso, resaltando el de defensa. Todo esto siempre y cuando la pretensión no sea negativa en relación a aquel. Sobre este principio, no se puede empeorar la situación del recurrente. Esto en atención a las pretensiones y a los intereses de quien recurre, porque es de analizar que la persona a quien recurre busca en esta etapa impugnatoria una decisión favorable, más no una decisión que resulte perjudicial. Y eso es totalmente lógico, ¿no? Uno no va a impugnar con el objetivo de empeorar su situación. Es decir, yo tengo 10 años de pena privativa de libertad, me han impuesto 10 años en primera instancia, y voy a ir a segunda instancia para que el juez me ponga 20 años. La intención, la finalidad de los medios impugnatorios es mejorar la situación jurídica de quien recurre. Y eso es de tener en cuenta con demasiada importancia en la etapa impugnatoria, en el momento de la decisión, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando la otra parte, mi contraparte, decide también apelar, ¿no? Apelaciones cruzadas, y con la intención de agravar mi situación jurídica? En ese sentido, sí se podría, el juez podría valorar y podría tener la facultad de empeorar, obviamente analizando la situación, que ciertos hechos no han sido analizados por la primera instancia, pero la segunda instancia los analiza y considera que la pena que le corresponde al sentenciado debe ser mayor. En ese sentido, sí y solo sí, impugna la contraparte. Si no lo hiciese, el juez se encuentra prohibido
de poder reformar en peor. Ahora, también se tienen en cuenta las otras, por ejemplo, las medidas de seguridad, las multas, otro tipo de sanciones establecidas en nuestro Código Penal. Y la reformatio impeius, la prohibición de esta, tiene un alcance extensivo, interpretando, por supuesto, su naturaleza de este principio. Por lo tanto, tanto la pena privativa de libertad como las multas, como las medidas de seguridad, tienen esa misma relación. Aunque la medida de seguridad podría entenderse que a mayor cantidad, de forma superficial, podría asegurar o mejorar o ser beneficioso para quien se encuentra sujeto a esta medida de seguridad. Sin embargo, es de tener en cuenta también otros parámetros acerca de la eficiencia, de la cantidad necesaria de internamiento, entre otros puntos importantes. Por lo tanto, la reformatio impeius sí se extiende a las demás sanciones. Esto en atención a evitar cualquier tipo de empeoramiento en la situación jurídica y no solamente respecto al extremo de la pena privativa de libertad. El sexto, que es el principio de irrenunciabilidad. No se puede o no se admite renunciar a impugnar decisiones del órgano resolutor, salvo se presente consentimiento tácito o expreso, por la cual se entienda su desistimiento de continuar con la etapa impugnatoria. Este principio de irrenunciabilidad tiene que ver que la persona no puede renunciar a este derecho de impugnar, salvo ciertas circunstancias concretas, o se den también esto del consentimiento expreso, tácito, ¿no? Solamente en esas situaciones podría renunciarse a este derecho impugnatorio. Aunque también podría resultar un poco controversial, ¿no? ¿Qué sucede si la parte, quien en audiencia, dice, no voy a apelar o no voy a impugnar la decisión? Sin embargo, luego de un ligero análisis sobre el acto procesal emitido, detecta ciertas omisiones, ciertos vicios. Podría analizarse la situación o estaría definitivamente cerrado y prescindible de su derecho a impugnar debido a ese consentimiento expreso. Ya habíamos discutido también respecto al consentimiento tácito, que requiere sumo cuidado en relación al debido procedimiento de notificación. En ese sentido, quizás pueda ser utilizable un recurso de revisión al respecto para analizar la situación jurídica en relación al acto procesal viciado. Acá tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional 6590-2005, el cual hace referencia a que si el recurso de nulidad es interpuesto por uno o varios sentenciados, la Corte Suprema solo puede confirmar o reducir la pena impuesta y pronunciarse sobre el asunto materia de impugnación, salvo que el medio impugnatorio haya sido interpuesto también por el Ministerio Público. Podría modificar la pena impugnada, aumentándola o disminuyéndola, en cuyo caso la Corte Suprema, cuando esta no corresponda a las circunstancias de la comisión del delito. De acá, de esta sentencia, entendemos de que la Corte tiene ese impedimento de poder incrementar la pena, siempre y cuando la parte recurrente sea, pues en este caso, el propio acusado o sentenciado. Sin embargo, cuando el Ministerio Público apela, ya la situación se amplía. Ya no se encuentra limitado la Corte a disminuir o dejar ahí, en el peor de los casos, la pena privativa de libertad o cualquier tipo de pues de sanción establecida en el Código Penal, sino que también podría ir más allá y establecer una sanción más grave, siempre y cuando el Ministerio Público también recurra. En la misma sentencia del tribunal señala, una exigencia de esta naturaleza se impone por la necesidad de respetar el derecho de defensa
de la persona sometida a un proceso penal, lo cual no se lograría si, destinando su participación a defenderse de unos cargos criminales precisados en la denuncia o en la formulación de la acusación fiscal, termina, sin embargo, siendo condenada por otros, contra las cuales naturalmente no tuvo oportunidad de defenderse. Y, asimismo, porque no se puede modificar la pena aumentando los extremos de la sanción, pues es indudable que, si no interpone medio impugnatorio el titular de la acción penal, debe entenderse como prohibido reformar para empeorar la pena. Aquí hace referencia al respeto irrestricto del derecho de defensa, y en consecuencia también al principio acusatorio y otros principios conexos, que establecen esa necesidad de confrontar, de poder cuestionar, observar, interrogar, contrainterrogar, ya debido qué tipo de cuestión sea en particular, lo cual pueda perjudicar la situación jurídica del acusado o sentenciado. Por lo tanto, tiene que tener en cuenta esto el ADCE al momento de analizar los hechos, lo cual, por supuesto, considera muy bien en respeto al derecho de defensa, al debido proceso y entre otros principios y garantías adicionales. Y respecto al principio de concurrencia, bajo irrestricto respeto del principio de legalidad, se han de cumplir con los requisitos de admisibilidad y de procedibilidad. En relación a los requisitos de admisibilidad y procedibilidad que se encuentran establecidos en nuestro código procesal, código adjetivo, hace mención a que, pues en relación a la admisibilidad, tiene que precisarse de forma, o cumplirse con la formalidad, los plazos establecidos, en caso te presente o se tengan 5 días para poder impugnar y te pasas al 6.º día y recién presentas en el 6.º día, se puede entender de que ya precluyó ese derecho a impugnar. Hay que tener cuidado con eso. Y otro punto importante es también la procedibilidad, y esto, tener en cuenta la fundamentación que debe ser adecuada, debida, coherente, racional, la descripción de los hechos y también la adecuación del agravio con pues los agravios que se han cometido a los principios o sobre todo los derechos fundamentales de quien resulte ser el recurrente. Cuestiones que debe plantearse de forma clara, de forma precisa, toda vez para evitar cualquier tipo de interpretación eh, limitada por parte de la ATCE. Ahora, en relación a los principios políticos, que según la doctrina también hace referencia a que existe una trascendencia histórica en ciertos principios que se han estado estableciendo a través del tiempo, con tal de asegurar, por supuesto, una efectiva administración de justicia. Ahí tenemos el principio dispositivo, como ya habíamos discutido, que se encuentra en vinculación al interés del perjudicado, siendo este quien legitimado planteará y tramitará de parte de la impugnación, lo cual resulta personalísimo, es decir, solamente esta persona quien se encuentra afectada por el acto procesal viciado, se encontrará legitimado y solamente él podrá recurrir a través o haciendo uso del medio impugnatorio y haciendo efectivo su derecho a impugnar esa decisión viciada. No puede impugnar otra persona, no puede impugnar un tercero o otra parte procesal, sino tiene que ser la misma persona. Es por eso que también se entiende que es personalísimo, debido a que solamente el afectado, legitimado, puede recurrir. Además de que sus pretensiones servirán de límites al razonamiento jurisdiccional. Esto en relación a las pretensiones que puede establecer el impugnante, debido a que, como ya habíamos comentado, quien impugna va con el interés de mejorar su situación jurídica y presenta concretas pretensiones que deben de ser
analizadas desde el punto de vista de forma restrictiva por el ADCUEN, siempre y cuando no exista algún tipo de situación que impulse un análisis extensivo de aquello que se está impugnando. Y otro principio importantísimo es el principio de pluralidad de instancias, que es, pienso yo, el principio logo de esta institución de la impugnación. Es un principio importante, y es que la pluralidad de instancias tiene por objeto garantizar la emisión de una decisión justa a través del perfeccionamiento del razonamiento jurisdiccional, otorgando a su vez seguridad en relación a la administración de justicia y el cumplimiento de las expectativas sociales. Efectivamente, la pluralidad de instancias resulta importante porque le da mayor seguridad, garantiza al recurrente, a las partes procesales, en general, poder obtener una decisión conforme a derecho, racional, coherente, que pueda satisfacer sus necesidades sociales. Además de que también asegura pues, a la población en general que las decisiones que se tomarán por parte de la Administración de Justicia no solamente acaban en primera instancia, sino también puede haber otras instancias, ya sean ordinarias o extraordinarias, que puedan resolver la cuestión litigiosa de manera que pueda asegurar pues esta administración de justicia que se requiere definitivamente en cualquier sociedad. En el recurso de nulidad número 708/2004, Arequipa, indica que el uso de los recursos o medios impugnatorios constituyen un derecho individual, esto en relación al principio dispositivo, en tanto que la interposición de cualquier impugnación constituye un acto voluntario del justiciable, entiéndase, todas las partes procesales, conforme lo prescribe el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y en efecto, pues el que se encuentra legitimado va a ejercer ese derecho individual a impugnar de forma voluntaria, no forzada, para poder cuestionar ese acto procesal viciado, concreto. Ahora, los últimos principios, que es el principio de limitaciones a la recurribilidad y finalidad y fundamento. En relación a este tercer principio político, indica que la necesidad del cumplimiento de los requisitos previstos por ley y doctrina jurisprudencial, además de la observancia de que el acto procesal pueda o no cuestionarse y mediante qué recursos. Estas limitaciones a la recurribilidad tienen que ver también con el principio de legalidad que ya habíamos señalado, establece de forma taxativa aquellas situaciones jurídicas y concretamente actos procesales emitidos que pueden ser cuestionados y qué actos procesales viciados serán cuestionados por qué medios impugnatorios precisamente. Y no solamente se ha establecido a través de norma adjetiva, sino que también a nivel jurisprudencial, como ya hemos señalado también los límites, se han señalado también otras cuestiones para poder comprender qué actos son impugnables y qué actos son impugnables con qué medios impugnatorios. Esto para asegurar una mejor, pues, una célere justicia, administración, también de la resolución de los jueces, evitando cualquier tipo de interposición innecesaria de recursos que puedan perjudicar o incrementar la carga procesal. Y el otro es la finalidad y el fundamento, que tiene que ver, que justifica la necesidad del principio de pluralidad de instancias y el de revisibilidad. Y es que, en efecto, la corrección de vicios y errores es fundamental para el aseguramiento de la emisión de decisiones razonables y coherentes.
esa institución jurídica o procesal de la impugnación tiene esa finalidad de buscar esa perfección en el razonamiento jurisdiccional para alcanzar de esa manera este valor axiológico de la justicia y, por supuesto, apegarse a lo que se encuentra establecido en el ordenamiento jurídico en general. En el recurso de nulidad número 2618-2004 Lima, señala que luego, si bien es cierto que la persona sometida a juicio en uso irrestricto del principio constitucional de derecho de defensa, puede presentar los recursos que franquea la ley. También es cierto que tal derecho debe enmarcarse dentro de los límites de la propia ley señala. Esto en relación al principio de limitaciones a la recurribilidad, y ciertamente ese derecho de defensa no es ilimitado, no se trata de que la persona se encuentra agraviada por el acto procesal viciado, por lo tanto va a presentar 2, 3, 4, 5, 6 recursos, no, y más aún cuando tenemos en cuenta ese principio de la prohibición del doble recurso. Y también la prohibición del recurso indefinido que pueda resolver cualquier tipo de cuestión que genere agravio, sino que tiene que ser una precisa y que se encuentre establecida bajo principio de legalidad, para evitar, como ya habría mencionado, afectaciones a los principios de celeridad y economía procesal. Acá tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional y señala, por lo contrario, el proceso ordenado en el Perú se lleva por 2 instancias dentro de las que se diseña el tema de la impugnación, regido por los principios de legalidad y especialidad, de modo tal que el justiciable no puede ofrecer medios impugnatorios no previstos en la ley, ni utilizar arbitrariamente alguno de los que conforman el catálogo de medios para destinarlo específicamente a cuestionar resoluciones del tipo distinto a la que le cause agravio, en una suerte de aplicación del proscrito recurso indiferente. Esto es importante, colocar límites también a esos derechos, sobre todo el derecho de defensa, el cual no puede resultar ilimitado, y si fuese así, solo sería perjudicial, no solamente para la parte afectada en sí, porque se va a prolongar, sino también para la misma administración de justicia. Y por último, la tendencia evolutiva, que se centra concretamente en 4 situaciones, o en 4 hechos, y es que la aplicación y comprensión de los principios de la impugnación implica cuestiones más allá de la interpretación o de la comprensión de normas adjetivas o sustantivas, sino que también nos ayudan a poder desarrollar ciertos actos trascendentales en relación a la efectivización y mejora de esta etapa impugnatoria, de los medios impugnatorios en sí, de las decisiones emitidas, y entre otras cosas más. En ese sentido tenemos, por ejemplo, uno que es el evitar despilfarros, esto teniendo en cuenta lo mencionado por Vescovi, citado por Marqués, y en efecto, la comprensión y aplicación de los principios impugnatorios nos ayudan a evitar despilfarros respecto a los escasos recursos que despliega el Estado, ya que estaríamos encaminando, sintetizando o canalizando cuestiones de efectividad y de evitar, por supuesto, utilización de recursos de forma innecesaria, lo cual no pueda cumplir con las garantías y finalidades de nuestro nuevo Código Procesal Penal. Otro punto importante es la celeridad en las resoluciones. Y es que, por ejemplo, reducir o establecer 2 instancias ordinarias o una instancia ordinaria adicional a la primera y una instancia extraordinaria resulta importante, porque si es que tuviésemos varias instancias, esto con la excusa de administrar debidamente justicia, sería una resolución de conflictos bastante lenta y tomaría años y años poder resolver al final la decisión. Por eso que la reducción de medios innecesarios y la sintetización de la resolución efectiva va a coadyuvar a una respuesta célere y una respuesta definitiva.
la cual no pueda estar abriéndose una y otra vez, se cierra, se abre, se cierra y se abre, no, sino que tiene que ser definitiva y quedar ahí de forma férrea. Otro punto es que también incrementa la eficacia, la comprensión y aplicación de los principios impugnatorios, nos ayuda a comprender la naturaleza de la institución de la impugnación, y con esto podremos efectivizar el cómo resolver las distintas situaciones que se den en la etapa impugnatoria, teniendo como estrella norte el respeto a las garantías y derechos fundamentales. Y como cuarta cuestión importante que trascendental son las mejoras variadas, ¿no? Entre otras mejoras que son la creación y la mejora en relación a medios impugnatorios extraordinarios que aseguren doblemente justicia. Y ciertamente tenemos que, una vez haya culminado, en el caso de una apelación, primera, segunda instancia, tenemos la oportunidad de recurrir de forma extraordinaria a través de casación a la Corte Suprema. Esto ya de manera extrema establecer un doble seguro acerca de la razonabilidad, del razonamiento jurisdiccional y la administración de justicia de forma debida y apegada a las finalidades de nuestro Estado. Con eso culminaría la presente exposición. Muy agradecido por su tiempo prestado. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Piero, por la excelente disertación. Ha estado bastante interesante. Antes de concluir, vamos a dar un breve espacio para aquellos que deseen formular preguntas. Pueden realizarlo por el chat o pueden levantar la mano a efectos de que pueda ser realizada su respectiva pregunta. A ver, vamos a dar un momento. A ver, acá hay una pregunta. Vamos a realizarla. Que realiza el colega Marcial Alcarraz. La primera es, ¿existen diferencias a la hora de interponer medios de impugnación contra resoluciones judiciales que hacerlo contra otros tipos de actos procesales, los que se obtienen de actos de investigación, por ejemplo? Es la primera pregunta. Sí, gracias, Vilches. Sí, como ya había mencionado, los medios impugnatorios tienen una clasificación concreta. Por un lado tenemos los medios impugnatorios, entendidos como aquellos que van a cuestionar resoluciones, y otros que van a cuestionar, por ejemplo, pues otras ajenas a las resoluciones. Estos son los remedios. Sobre los remedios es de hacer bastante hincapié, por ejemplo, hay situaciones que se pueden dar en etapas anteriores a la audiencia de juicio oral. Por ejemplo, es la debida notificación. ¿Qué pasa si es que no me notifican correctamente? Puedo interponer un remedio para poder anular, por ejemplo, la notificación que supuestamente se me dio, pero que finalmente nunca me llegó. Eso es un punto importante a tener en cuenta, y es que, como menciono, va a haber esa distinción entre una resolución y un acto que no es una resolución en sí, pero que tiene esa trascendencia y que suscita esa necesidad o tiene esa necesidad de ser impugnada. Eso en relación a la pregunta, estimado Vilches. Gracias, Piero. La segunda pregunta es la siguiente. ¿La pluralidad de instancia se satisface con el doble conforme o con el doble grado de jurisdiccionalidad? Sobre esa pregunta, ¿la pluralidad de instancias se satisface con el doble conforme o con el doble grado de jurisdiccionalidad? Pienso que con el doble grado de jurisdiccionalidad, aunque hay que tener en cuenta también que resulta un poco cuestionable que en el campo administrativo, sobre todo, se dé esta cuestión de apelación, pero que finalmente resuelva la primera instancia, y lo cual vulnera, por supuesto, este derecho al acceso a la pluralidad de instancias, y de esa manera asegurar el perfeccionamiento de un razonamiento resolutivo. En ese sentido, yo pienso que debería ser un doble grado de jurisdiccionalidad, debido a que el primer juez, y más aún teniendo en cuenta el carácter de especialidad, en primera instancia un acuo, podrá resolver y cometer ciertos errores, aunque también es usual que en la práctica muchas veces los jueces, los acuo,
cometen esos errores por X razones, no sé, no voy a comentar sobre eso, y que no, finalmente dejan la carga para la segunda instancia, para que la segunda instancia se encargue de analizar debidamente el hecho, lo cual no debería ser así y pienso que deberían de ejercerse ciertos controles en relación a las resoluciones que emite la primera instancia, debido a que tenemos que tener en cuenta esa necesidad de la emisión de resoluciones debidamente motivadas. Es por eso que un juez de segunda instancia se encuentra en esa especialidad y requiere más años, es más probo en el derecho, por lo tanto se encuentra más adecuado al momento de resolver una cuestión, un acto procesal que le llegó a su despacho y resolverlo de manera debida. Eso en cuanto a la pregunta, estimado Vilches. Muy bien, estimado Piero. Esas son las dos preguntas que han podido realizar en el chat, de manera tal que quedan respondidas las mismas. Felicitarte nuevamente, Piero, por la excelente disertación. Ha estado bastante interesante la información que nos has podido compartir el día de hoy, así que en nombre del Círculo de Estudios de Litigación Penal Exvita, hacemos extensivo nuestro agradecimiento y esperamos, pues por supuesto, seguir contando con tu participación en las actividades venideras. Muchísimas gracias, Piero. Muchísimas gracias también a todas las personas que han estado presentes durante las dos sesiones. Ya se ha procedido a tomar la asistencia a través de pantallazos, así que eso sería todo por el día de hoy. Vamos a